Muy buenos días, que Dios les bendiga hermanos en esta mañana, qué bueno que estemos aquí juntos nuevamente, continuando el estudio del temor a Dios. Y bueno, ya hicimos una primera parte, creo que ha sido importante, interesante poder conocer un poquito sobre los temores que la Biblia nos relata, nos enseña, para ir justamente aprendiendo y bueno, la palabra de Dios nos dice que justamente el perfecto amor echa fuera el temor. Y habíamos quedado en ese punto sobre la primera pregunta sobre como un atributo a Dios, sobre el amor, porque quizás lo hemos llevado por salvación, alguna respuesta que dieron, pero el verdadero temor a Dios es el amor que Dios nos ha entregado, que sin el amor de Dios no podemos tener temor a Dios, porque Dios es que llena nuestros corazones de su amor y de esta manera podemos tener el temor reverente que la Biblia nos enseña, ¿no? Y seguimos con un punto más. Quiero compartirle el segundo punto que habla sobre la humildad, que el temor produce en nosotros los hijos de Dios la humildad. La humildad para poder servirle al Señor, para poder tener una vida correcta espiritualmente delante del Señor. Así que cuando alguien verdaderamente teme a Dios, tengo escrito estas cosas, se somete a Él sin importar el costo. Realmente, si amamos a Dios y tememos a Dios, no va a importar el costo que tengamos que pagar. Estamos realmente dispuestos a padecer, a pagar el precio para poder estar delante del Señor por amor a Dios y por el temor reverente que nos ha puesto. Por eso, estas personas justamente se asombran y tiemblan, dice, con un temor apropiado a Dios. Nos asombramos por lo que vivimos, pero nos sometemos apropiadamente por el amor que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Y su palabra. Este es el sentir que podemos sentir de parte de Dios. David decía en su palabra referente a un temor, ¿no? Un pasaje que habla en el Salmo 33:8, se lo voy a compartir, así lo podemos mirar un poquito. Dice el 33:8, teme a Jehová toda la tierra, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Este es un temor que David habla de temor, pero en fin, el mundo no va a temer a Dios, entonces es un temor pasajero, no es un temor reverente. La gente tiene miedo cuando hay caos, cuando hay muerte, cuando hay manifestaciones en la naturaleza, como está ocurriendo quizás en muchos lugares del mundo. Entonces hay un temor sabiendo que hay algo sobrenatural, un ser superior que está ahí, que el hombre no lo puede controlar, como que suceda algo en el mar, un volcán, algo que pasa que simplemente esperando que no sea mayor, que no sea grande. Entonces entra un temor, un miedo a lo desconocido, a lo que el hombre no puede controlar por sus fuerzas, su capacidad. Entonces entra un temor de la existencia de Dios, quizás hasta pueden buscar a Dios de una manera o de otra para que Dios le responda su clamor y su petición, para que ese caos no pase a mayor. Entonces ese es el temor que hablaba David aquí. Teman, dice, a Jehová toda la tierra, también temen delante de él todos los habitantes del mundo. Y hay momentos donde el mundo mira hacia arriba, donde la humanidad mira hacia arriba por lo que está ocurriendo en la tierra, por lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y de esta manera es una forma de reconocer la existencia de Dios. Pero eso no es un temor reverente, es un temor de miedo, que solamente el hombre o la mujer, el ser humano, lo lleva a poder declarar en un momento de crisis, de tristeza, de mucho miedo, que no sabe lo que le está aconteciendo. Entonces David habla, teman por lo que está pasando, reconozcan más allá de que no le temen a Dios, reverentemente, que hay algo superior. Entonces Dios nos enseña, por medio también del profeta Isaías, un deseo que tiene Dios a nuestra vida en una actitud diferente, que busquemos a Dios de una manera diferente para poder entenderle la voluntad de Dios. Y dice Isaías, yo voy a buscar el libro de Isaías en esta mañana, Isaías capítulo 66, a ver, miro bien, 66 versículo 2, para dejarle esta palabra. Dice el Señor en su palabra 66:2 de Isaías, mi mano hizo todas estas cosas,
Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Este es el poder de Dios, cómo Dios se refiere y cómo Dios mira. El mirar de Dios es la ayuda, es la bendición, es la protección que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo en el temor. Dice, mis manos hicieron todas las cosas que ustedes están viendo. El mar, las montañas, todo lo que existe, aún lo que el hombre le tiene miedo a las situaciones climáticas, todo lo ha hecho Dios. Dios es el creador. Por eso dice, mis manos hicieron todas estas cosas. Así dice que fueron hechas, dice, por sus manos. Dios dice eso. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que se humilla, aquel que reconoce que hay un creador, aquel que reconoce en la humildad que hay una existencia de un Dios sobrenatural que nos va a guardar, nos va a proteger en un momento de crisis, momento de miedo. La Biblia dice, pasará la tierra, pasará el mundo, el mar, pero mi palabra no pasará. Entonces hay una situación muy importante de que los hijos de Dios podemos reconocer en el temor de Dios. Es ir a su presencia, es reconocerle a Dios en todo momento. El temor es reverente, no es temor de miedo de lo que me va a pasar. Acuérdense que lo primero que le dije yo sobre lo que produce el miedo o el temor y la humildad, cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Dios. Se somete a Dios sin importar el costo. Estamos dispuestos a pagar el costo como pagaron el precio, como pagaron los discípulos, los apóstoles en su primero. Según la palabra de Dios, los 12 apóstoles, que entre los 12 estuvo Pablo, solamente uno murió de viejo, Juan allí en el desierto, en la isla de Patmos. Los demás murieron de distintas muertes horrendas, ¿no? Crucificados, aserrados, de distintas maneras murieron todos los apóstoles. 11 apóstoles murieron de una manera cruel, por las manos de los enemigos que odiaban a Dios y odiaban a las palabras de Dios que ellos infundían por su boca. Sin embargo, ninguno de ellos resistió. El apóstol Pablo, en un momento dado, cuando un profeta le profetiza y le dice que de qué muerte iba a morir él, los hermanos, amando a Pablo, dijeron, cuídate, no vayas. Pero Pablo dijo, no hagan eso, estoy dispuesto a esto y a mucho más. Pablo estaba dispuesto a morir, a padecer, a pagar el costo del amor que tenía a Dios. Y eso habla de la humildad también que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones y nos lleva a pagar el costo que tenemos que pagar. Hoy quizás tenemos otra forma de vida, quizás haya situaciones que estás pasando, enfermedades, una dolencia, una economía no agradable en tu vida, en tu casa, y no estás renegando de Dios, estás confiando que Dios va a revertir todas esas cosas. Eso habla bien de vos, eso habla bien de vos porque eso habla de que vos confías que Dios es el que te está produciendo el querer como el hacer. Y ese es un temor de reverencia y de humildad que te va a mantener delante de Dios, y a su tiempo preciso que Dios te saque de esa prueba o de esa situación que estás viviendo, verás la mano de Dios de bendición y no el temor solamente que tienen los hombres por un temor de miedo ocasional, por algo que están pasando, por una enfermedad, por un caos, por algo que están viviendo y buscan a Dios simplemente para salir de esa situación y después vuelven a practicar el alejamiento a Dios. Un hijo de Dios permanece en toda situación, en todo momento, esperando en la gran bendición que Dios llegará. Y no se apresura, dice el apóstol Pablo en su palabra también, ¿no? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, David hablaba sobre este Salmo 33:8. Teman a Dios, porque Dios va a traer justicia, va a traer juicio sobre la humanidad. Ese juicio, esa justicia de Dios está llegando de una manera o de otra, se está haciendo conocer la mano de Dios o haciendo ver la mano de Dios, y los hombres de la humanidad van a empezar a mirar hacia arriba, una forma de decir, van a decir verdaderamente acá hay un Dios que no tememos, que no obedecemos, ¿no? Y aquí Jesús o Dios mismo nos está enseñando en Isaías 66, versículo 2, que Dios nos enseña que por medio de este profeta su deseo de que tengamos una actitud reverente y diferente hacia su persona. Porque dice aquí así, mira, mi mano hizo todas estas cosas, todo lo que vos podés ver y conocer en el mundo. Mi mano hizo todas estas cosas, así que todas estas cosas fueron, dice Dios o Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu
y que tiembla a mi presencia. Y el temblar es reverente, no es de miedo, sino de honrarle, de reconocer quién es Dios y quién soy yo, ¿no? Así que es importantísimo esto, porque los hombres que obedecen a Dios, las mujeres que obedecen a Dios, el ser humano que obedecemos a Dios en temor reverente y humildad, Dios nos mira de cerca. Dice que Él nos mirará en su palabra, miraré, dice, al que es pobre y humilde de espíritu. Digamos que Dios vendrá a tu ayuda, a tu recompensa, a lo que estés pasando en este tiempo tan difícil. No te desanimes, porque son tiempos difíciles, pero para los hijos de Dios hay una esperanza. Hay una esperanza que en el temor a Dios que le tenemos reverente, el temor que nos hace amar a Dios y acercarnos a Dios, podemos ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida cada día. Según la palabra de Dios que podemos compartir en esta mañana, nos enseña también una historia muy linda. ¿Se acuerdan? ¿Ha leído usted en el libro de Génesis la vida de Noé? Un hombre que Dios miró la tierra llena de maldad, quizás muy parecido a lo actual, ¿no? Indiferente a Dios, viviendo cada uno su estado de vida, sus pasiones, sus deseos carnales, ambiciones económicas, viviendo realmente como se le da la gana, así me lo he dicho, ¿no? Cada cual hace lo mejor que le parece. Y Dios no encontró ni un justo, por lo cual Dios iba a terminar con la tierra por la maldad que había llegado a su presencia. Pero miró en la tierra y encontró a Noé. Qué bueno que te encuentre a ti. Qué bueno que nos encuentre a nosotros dispuestos a dar un cambio, a dar la vida por el reino de Dios, por la justicia, por la palabra de Dios. Qué bueno que nos encuentre a nosotros dispuestos a edificar algo diferente en el mundo actual. ¿Sabe? Noé empezó a hacer algo diferente, algo que no era visto ni conocido en esa sociedad. Era un arca. Un arca que realmente a la gente que vivía le parecía una locura. Noé está loco haciendo un arca donde un lugar donde no llueve, donde el mar estaba a kilómetros de lejos. ¿Cómo iba a llevar el arca allá? Las preguntas comunes que nos hacemos los seres humanos, pero lo sobrenatural de Dios ya tiene todo preparado. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 8 en adelante, donde está 11, creo si no me acuerdo, donde está la vida de Noé. Pero también quiero compartirte Hebreos capítulo 11, donde habla sobre la fe. 11, capítulo 11, versículo 7 de Génesis, de Hebreos, perdón. Y te lo voy a dejar para que lo conozcas si no lo conoces y te pueda hacer de bendición. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvará, o se salvase. Por esta causa, dice también, o por esta fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia de que venía por la fe. Por la fe. Hay cosas que tenemos que vivir por fe, que la fe nos lleva, o el temor nos lleva a tener fe en Dios y confiar en Dios. Noé mostró a la humanidad de aquel tiempo, para el mundo de aquel tiempo, una locura. Hacer un arca en un lugar que no tenía sentido. En una montaña, lejos del mar, no acostumbrado a llover, pero Dios cambió los climas, cambió el tiempo, cambió la historia de la humanidad, trayendo un diluvio de 40 días y 40 noches, los cuales sabemos que solamente la familia de Noé y él se salvaron, porque le creyeron a Dios. No te acostumbres a este sistema, no te acostumbres a este mundo, de lo que te está mostrando, de lo que te está ofreciendo. No somos de este mundo, dice la palabra de Dios en fe, somos del mundo celestial, el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir, más allá de que estemos en la tierra, con la mentalidad de un reino diferente, de fe. Y por la fe vivimos, creemos y confiamos que hay una esperanza que el Señor tiene para nosotros. Por eso Noé construyó ese arca tan gigante. Fue instruido por Dios. Dios le dio un diseño original y gigante para hacer un arca. Que Dios te dé un diseño diferente para tu familia, a lo que está mostrando una sociedad, a lo que está dando un gobierno. Que Dios te dé un diseño para tu vida de joven, que sos un diseño diferente, no como ofrece el sistema de la gente,
que todo es fácil, de que todo de esta manera, ir por este camino, prueba esto, prueba aquello. Usa el diseño de Dios, un diseño original, un diseño de amor, de compromiso, de pactos, de cosas que son importantes, el diseño de Dios. Hoy los hijos de Dios, hasta los hijos de Dios han dejado el diseño original. Busca el diseño del mundo, en los matrimonios, en las parejas, prueban primero. Si funciona, se casan. Jóvenes, primeramente, tiene que haber sexo para después nos casamos. Entonces, todas las cosas al revés. Todas las cosas que hace el diseño del mundo, el diseño ordinario, un diseño lastimoso, un diseño que no te lleva a ningún lado a la presencia de Dios y te saca del temor de Dios y te deja una persona que no sos, mostrando una humildad de reverencia a Dios. Usemos el diseño de Dios que dice que Noé hizo un diseño diferente a la sociedad, que tanto fue que hasta le dijeron que estaba loco. Hacer algo en un mundo totalmente diferente, te van a decir que estás loco. Los jóvenes, tus amigos, que va a guardar tu vida, tu santidad, tu virginidad, son cosas que son locas para este sistema. ¿Cómo vas a hacer eso con 18 años o 20 años todavía soltero y no haber tenido relación sexual? ¿Qué te parece? ¿No es una locura para este tiempo que vos le digas a la gente que sos virgen, que te estás cuidando para tu matrimonio? ¿No es una locura para este sistema? Pero bueno, eso es lo que quiere el mundo, que vos vivas lo que el sistema del mundo ofrece. Pero el verdadero sistema de Dios es el que te estoy mostrando, el guardarte en pureza, en santidad, que haga tu arca diferente a la que hace el mundo. Un arca que represente la humanidad diferente de un Dios celestial y que temas a Dios a través de la santidad, del cuidado, del matrimonio, de cuidar a tu esposa, de cuidar a tu esposo, a tus hijos, tu familia, de ser fiel en la iglesia, de cuidar tu boca, de no andar en cosas raras. Todas esas cosas es un diseño diferente, que el mundo no lo quiere probar, que el mundo no le interesa probar, porque va en contra del sistema del mundo, o bien va en contra del sistema del mundo, ¿sí? Y nosotros que vamos en contra de este sistema, como dice la palabra de Dios, justamente te va a llevar a mostrar que el loco vas a ser vos, pero por la locura del temor a Dios reverente que dice su palabra. Así que te animo en esta mañana que estoy haciendo este video, que te aferre al temor reverente de Dios. Un atributo de Dios no solamente es el amor, sino también la humildad. Sé humilde, sé reverente delante del Señor. Esto va a reproducir en nosotros obediencia y santidad. Mira, yo te voy a leer 2 versículos, o un versículo más por lo menos, en el libro de Proverbios. Hay Proverbios capítulo 22, dice la palabra de Dios así, en Proverbios 22, 4. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Riqueza y honra es lo que Dios te va a dar a vos por el temor a Dios. ¿Viste que la gente busca riqueza por otro lado? Engañando, estafando, trabajando 18, 19 horas por día. Y no está mal trabajar. Pero yo digo, si honras a Dios, si buscas a Dios reverentemente, Dios con humildad y temor, Dios dice que te va a retribuir las cosas que está buscando. Porque el que siembra en Dios cosecha. Mire qué importante que esto, porque el sistema te enseña todo diferente. Te enseña a guardar, a ser mezquino, a no compartir, a no dar, a no ayudar. Porque el mundo está en un tiempo totalmente de necesidad. Pero Dios te enseña todo lo contrario. Eso es una locura de fe, amigo y hermano que está escuchando. Si le crees a Dios, en este mundo que Dios te está mostrando, el diseño del arca de Noé fue en un mundo de caos, en un mundo donde solamente estaban los placeres y las cosas interesantes para ellos era disfrutar el momento. Tú tienes que edificar para el futuro, tú tienes que edificar para una vida eterna, y eso se construye un arca diferente a la que marca la sociedad, aunque marcan tus amigos, tus parientes, que quizás se burlan de vos porque todavía estás queriendo ser una persona diferente. Pero dice la palabra de Dios aquí claramente, riqueza y honra y vida son para aquellos que le temen a Dios y le dan reverencia. Dios te va a bendecir, no tenga ninguna duda. Busca la presencia de Dios y las demás cosas vienen por añadiduras, dice la palabra de Dios.
Busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿no? Ese tipo de temor reconocen cuán pequeños somos delante de Dios. Y la infinita majestad de Dios o majestuosidad de Dios que nos protege todos los días, amigos y hermanos. Esto nos hace sentir que nuestra opinión delante de Dios a veces no sirve. Nuestra sabiduría a veces de Dios no corresponde a lo correcto. Y que la humildad nos va a ayudar a considerar cada día más cerca nuestra vida de Dios y reconocer la grandeza que Dios tiene en nuestras vidas y en el mundo. Dios va a traer justicia, Dios va a traer juicio, pero también va a traer recompensa para aquellos que le aman, que le temen y que son humildes delante de Dios. Tú eres un hijo de Dios, si me estás escuchando por primera vez, te invito a que lo seas. Que seas una hija de Dios, un hijo de Dios, que acepte a Jesús como tu Señor y Salvador, que le des la oportunidad que gobierne tu alma, tu familia, tu persona, tu ser, tu economía, tu salud, que le des a Dios el trono de tu corazón y te aseguro que Él va a poner el mejor timón de tu vida, que se llama humildad y temor, y te va a hacer caminar o ir por buenos barcos, mares de bendiciones en este tiempo. Mira, hay muchas arcas que se están formando allá afuera, pero ninguna de esas arcas la ha hecho Dios. La arca se llama Jesús y la arca se llama la iglesia. Dentro del arca, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo hay salvación, no hay fuera de ella. No lo busques por otro lado, no te canses ni pierdas tiempo. No escuches las voces de muchos que se levantan a decirte, yo tengo la salida, yo tengo la oportunidad. No le creas a los falsos profetas y hombres o mujeres que pronuncian y anuncian el evangelio diferente. Cristo es la roca eterna. Cristo es el arca de este tiempo. La iglesia, que somos nosotros, un cuerpo invisible, pero visible por personas representadas en la tierra, somos el arca de esta humanidad. Por eso nadie la quiere, por eso nadie quiere estar, porque se reclama y se pide cambios y transformaciones para estar dentro de la casa de Dios, dentro del cuerpo del arca de Dios. No hablo del templo, porque del templo donde nos congregamos semanalmente, vienen todo tipo de personas. Realmente personas que quieren cambiar, personas que cambian, personas que simplemente vienen a satisfacer sus oídos, a escuchar, a apagar su conciencia y después siguen haciendo lo mismo. Eso no es la iglesia. La iglesia es espiritual. Somos nosotros. El templo es un lugar que congrega, pero la iglesia somos aquellos que realmente queremos transformar nuestra vida y mostrar una conducta de vida diferente como la que nos habla la palabra de Dios en los libros que estamos leyendo y que te estoy compartiendo, ¿no? Quiero dejarte último versículo, si lo puedo leer, ahí en el libro de Pedro, primera de Pedro, versículo capítulo 3, versículo 15, que lo comparto ahora y lo vamos a leer. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Es importante esto, ¿no? Mirá, si no santificad al Señor Dios, con tu vida, santificar a Dios todos los días. Y aquellos que te demandan, aquellos que te dicen, a ver, mostrame, a ver quién sos en Dios, a ver, el cristiano, el cristianista, el aleluya, todas esas cosas estúpidas, tontas que nos dicen, que a veces nos ofenden porque no estamos maduros todavía en esas cosas. Te tiene que dar mucha bendición y confianza de saber que Dios realmente te está esperando darte una esperanza. Dice, mira, si no santificad al Dios del Señor en vuestro corazón y estás siempre preparado para estas cosas, para presentarte en defensa con mansedumbre y reverencia, no enojándote, no criticando, no ofendiendo, con mansedumbre y reverencia, para que el Espíritu Santo